Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Khan y Demet. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo del espectáculo, donde la pasión y la perseverancia son ingredientes esenciales, también hay historias de agotamiento y luchas personales que se esconden detrás de los focos y las cámaras. Para muchos fans y seguidores, Khan Yaman es más que un actor, es un icono de carisma y talento que inspira millones de corazones. Sin embargo, entre quienes lo admiran profundamente, también hay historias de sacrificio y devoción que van más allá de lo común. El amor por Khan Yaman, admiración o un desafío emocional. Khan Yaman ya no es solo un actor para mí, es una parte de mi vida. Pero confieso que a veces siento que este amor me supera, dice una fan devota, quien ha dedicado años a seguir la carrera del actor turco. Su pasión y apoyo inquebrantable por Khan Yaman la han llevado a cruzar fronteras, tanto físicas como emocionales, pero también le han pasado factura. Ya estoy muy cansada. A veces, siento que estoy luchando contra todo y todos. A lo largo de los años, esta devoción se ha manifestado en viajes a eventos, noches enteras dedicadas a seguir sus proyectos y, en ocasiones, enfrentarse al escepticismo de quienes no entienden su admiración. Pero, a pesar del agotamiento, hay algo que la mantiene firme, el amor que siente por él, aunque sea a la distancia. Si no estuviera enamorada de él, ya habría renunciado hace mucho tiempo, confiesa con un suspiro. El precio de la admiración. Para muchos, ser fan de una figura pública puede parecer sencillo o incluso superficial, pero aquellos que dedican su tiempo, energía y recursos a apoyar a su ídolo saben que no siempre es fácil. Hay días en los que me pregunto si vale la pena. Las críticas de los demás, el cansancio y las expectativas a veces me abruman. Pero luego lo veo sonreír en una entrevista o interpretar un papel con tanta pasión, y recuerdo por qué empecé a seguirlo. La historia de Khan Yaman, como actor y figura pública, no es solo un relato de éxito profesional, también es una inspiración para quienes buscan un modelo de esfuerzo y dedicación. Su presencia en la pantalla grande y pequeña ha conquistado corazones en todo el mundo, pero para sus fans más devotos, también es un reflejo de perseverancia y autenticidad. El dilema del amor a distancia. Amarlo desde lejos es como un fuego que nunca se apaga, pero que a veces quema demasiado, explica nuestra protagonista. Aunque sabe que es poco probable que su amor trascienda las barreras de la realidad, no puede evitar sentirse conectada a él de una manera profunda y significativa. Sé que para él soy solo una más entre millones de fans, pero para mí, él es único. Y eso es suficiente para seguir adelante, al menos por ahora. Este amor a distancia, aunque romántico en su esencia, también trae consigo una carga emocional. A veces, el esfuerzo por mantenerse al día con sus proyectos, eventos y noticias puede sentirse como una responsabilidad más que como una pasión. Sin embargo, su dedicación demuestra que el amor, en cualquiera de sus formas, puede ser una fuerza poderosa y transformadora. Renunciar o seguir adelante. El cansancio que siente no es solo físico, sino también emocional. A veces me digo a mí misma que debería dejarlo, que debería enfocarme en mi vida y dejar de soñar con alguien que probablemente nunca conoceré en persona. Pero entonces recuerdo cuánto me ha inspirado y cómo su trabajo ha iluminado mis días más oscuros. Es en esos momentos cuando sé que no puedo rendirme. La relación entre un fan y su ídolo puede parecer uniliteral, pero para aquellos que sienten una conexión profunda, esta relación es mucho más que eso. Es una fuente de motivación, una razón para seguir adelante, incluso cuando el camino se siente cuesta arriba. Un mensaje para Khan Yaman. Si pudiera decirle algo, sería esto: gracias por todo. Por tu trabajo, por tu dedicación y por ser una inspiración para mí y para millones más. Aunque a veces siento que ya no puedo más, tu presencia en mi vida me da fuerzas para continuar. Tal vez nunca llegues a saber cuánto significas para mí, pero quiero que sepas que tu luz ha tocado mi vida de una manera que nunca olvidaré. Para muchas personas, Khan Yaman es un actor, un modelo a seguir o simplemente una estrella más en el firmamento del entretenimiento. Pero para quienes lo siguen con el corazón, es mucho más, un símbolo de esperanza, pasión y amor. Y aunque el camino no siempre sea fácil, su impacto sigue iluminando la vida de quienes lo admiran, recordándoles que, a pesar del cansancio, siempre vale la pena luchar por aquello que amamos. En el mundo del entretenimiento,
donde las celebridades suelen ser vistas como figuras inalcanzables, hay fans cuya devoción trasciende lo superficial. Para ellos, la admiración no es solo un pasatiempo, sino una parte integral de su vida. Esta es la historia de una fan que ha dedicado años a seguir a Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que también ha llevado a su seguidora a enfrentarse a desafíos emocionales y físicos. El inicio de una conexión única. Todo comenzó con una serie de televisión. Una escena, una sonrisa, un gesto, algo en Can Yaman llamó su atención y, desde ese momento, nada volvió a ser igual. No fue algo planeado. Solo estaba viendo una serie y, de repente, supe que había encontrado a alguien especial. No era solo su apariencia, era su energía, su carisma y la forma en que transmite emociones a través de la pantalla, explica. Desde entonces, su vida cambió. Las noches comenzaron a alargarse buscando entrevistas, noticias y proyectos de Can Yaman. Cada nuevo episodio, cada aparición pública se convirtió en un evento que esperaba con ansias. Pero lo que comenzó como una admiración genuina pronto se transformó en una devoción intensa, una que traería consigo tanto momentos de alegría como de agotamiento. El sacrificio detrás de la admiración. Ser fan de Can Yaman no es solo ver sus series o películas. Es un compromiso. Es seguir sus pasos, apoyar sus proyectos y estar presente en cada etapa de su carrera, confiesa. Este nivel de dedicación ha implicado sacrificar tiempo, dinero y, a veces, su propia salud emocional. Desde comprar merchandising hasta viajar a eventos internacionales, todo ha sido parte de su esfuerzo por demostrar su apoyo. Hay días en los que siento que he dado demasiado. Que he puesto tanto de mí misma en esta relación unilateral que no me queda nada más para dar, admite con un tono de cansancio. Pero a pesar de todo, siempre encuentra una razón para continuar. A veces pienso, si no estuviera enamorada de él, ya habría renunciado hace mucho tiempo. Pero lo estoy, y eso lo cambia todo. La lucha contra las críticas externas. Además de los sacrificios personales, también ha tenido que enfrentarse a las críticas de su entorno. Familiares, amigos e incluso desconocidos han cuestionado su dedicación. Me han dicho cosas como ¿por qué pierdes tanto tiempo con él?, o él ni siquiera sabe que existes. Es doloroso porque no entienden lo que significa para mí. Para ellos, es solo un actor, pero para mí es mucho más. Cada crítica ha sido un recordatorio de las barreras que enfrentan los fans en su lucha por ser tomados en serio. Pero lejos de desanimarse, estas palabras han reforzado su determinación. Sé que para el mundo soy solo una fan más. Pero para mí, mi amor por Can Yaman es algo que me da fuerza y me inspira a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en contra. El impacto de Can Yaman en su vida. A lo largo de los años, Can Yaman ha sido una fuente constante de inspiración para ella. Cuando veo cómo trabaja, cómo supera obstáculos y sigue adelante con tanta pasión, me da fuerzas para enfrentar mis propios desafíos. Su éxito no solo me motiva, me recuerda que los sueños se pueden hacer realidad si luchas lo suficiente por ellos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.